Detención arbitraria en México. Objetivo: se busca lograr que una persona detenida arbitrariamente recupere su libertad y cese la acción penal en su contra. La detención arbitraria ocurre cuando elementos pertenecientes a algún cuerpo de seguridad del Estado privan de su libertad a una persona sin respetar lo que establece la ley para ello. Las detenciones arbitrarias constituyen una práctica ilegal que se ha estado presentando con mucha frecuencia desde hace décadas en nuestro país. Cientos de personas son afectadas cada año por esta práctica. Sus derechos humanos son violados. Deben estar en prisión en tanto se logra demostrar las violaciones a los derechos humanos que sufrieron por el actuar de los elementos policiales. Apartado 1. Caracterización del problema. Para elaborar el contenido de este apartado se consultaron diversas fuentes electrónicas confiables, las cuales proporcionaron información oportuna que nos permitió comprender de una manera más clara el problema. En primer lugar, se buscó información referente al contexto. En segundo lugar, se buscó la legislación aplicable para defender en el procedimiento penal a una persona detenida arbitrariamente. Tercero, se eligió un caso concreto de detención arbitraria. Y cuarto, con base en la información recopilada, se consideraron las acciones que representan una solución. Contexto del problema y marco de referencia. En este subapartado conocemos que en México desde hace varias décadas se han estado presentando numerosos casos de detenciones arbitrarias. Durante el periodo de la Guerra Fría, la amenaza comunista era el pretexto del Estado mexicano para perseguir y reprimir diversos sectores de la población. Las detenciones eran selectivas o masivas. Actualmente, la situación persiste bajo el argumento del combate del Estado al crimen organizado. Además, se define y ejemplifica qué es una detención arbitraria. De acuerdo con la Suprema Corte, se está ante una detención arbitraria cuando el derecho a la libertad personal es limitado, sin el estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona. Entre otras cosas, se mencionan los motivos por los que se realizan detenciones arbitrarias, los cuales son para obtener información de una persona, para aparentar la eficiencia del Ministerio Público, por motivos políticos, por el pago de terceras personas y por extorsión. Elementos teóricos. En este subapartado se explica una pequeña parte del marco legal que prohíbe las detenciones arbitrarias en México. De la Constitución mexicana se abordan los artículos 14, 16, 19 y 20. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos los artículos 7, 8 y 25. Y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Formulación del problema. En este subapartado se presenta un caso concreto de detención arbitraria. Este caso es inventado, pero se basa en uno real, presentado por Amnistía Internacional en su informe de 2014, Fuera de Control, Tortura y otros malos tratos en México. El caso narra la historia de un joven detenido de manera arbitraria por policías estatales cuando se encontraba en un convivio familiar en casa de su tío. Los policías entraron a la vivienda sin una orden de cateo, golpearon a los familiares y realizaron destrozos, robaron pertenencias y secuestraron al joven. Varias horas después lo presentaron ante el Ministerio Público bajo el argumento de que fue detenido en posesión de una maleta llena de cocaína. El problema consiste en recuperar la libertad del joven y demostrar su inocencia. Planteamiento de tipo de acciones que representen solución. Con base en el marco legal conocido y por la situación que se presenta, en este subapartado se establece que la acción que se debe llevar a cabo para solucionar el problema es defender al joven en el juicio, mostrando todas las evidencias con las que se cuenta y fundando la defensa en la legislación nacional e internacional que es aplicable al caso concreto. Otra acción que se puede realizar como complemento es la difusión del caso en los medios de comunicación. ¿Cómo influye la caracterización del problema para encontrar su solución? Es de suma importancia conocer de manera amplia el problema que se busca solucionar. La información contenida en este apartado nos permite visualizar el problema desde un panorama amplio, conociendo su historia, su definición, los motivos que lo ocasionan, la legislación que lo prohíbe, la forma en que se presenta, entre otros aspectos importantes. Apartado 2. Identificación o formulación de alternativas de solución. Para la elaboración de este apartado fue necesario buscar investigaciones que documentaran casos de detenciones arbitrarias. El informe de Amnistía Internacional de 2014, Fuera de Control, Tortura y otros malos tratos en México, fue la fuente de donde se extrajo el caso análogo, pero debido a que no fue suficiente, se tuvo que complementar la información con otras fuentes. Caso y soluciones análogas. En este subapartado se presentó como caso análogo el caso de Israel Arzate, un ciudadano mexicano que fue detenido arbitrariamente por militares cuando salía de trabajar. Después fue torturado y obligado a declararse culpable de haber cometido ciertos delitos. Estuvo en prisión durante 3 años. La solución fue que la defensa, después de un largo proceso de amparo indirecto, solicitó que la Suprema Corte ejerciera la facultad de atracción para que conociera del amparo.
En noviembre de 2013, la Suprema Corte ordenó su inmediata libertad. Alternativas de solución. Con base en la legislación y considerando el caso análogo, las alternativas de solución propuestas fueron las siguientes. A. La defensa debatirá el control de legalidad de la detención. B. La defensa expondrá sus argumentos para demostrar la inocencia del detenido. ¿Cómo influye este apartado en la elaboración de la alternativa de solución? Permite conocer alternativas de solución que se pueden aplicar para solucionar el problema. El conocimiento de casos análogos es de mucha utilidad. Apartado 3. Toma decisiones para adoptar una solución. Para elaborar este apartado se realizó un análisis de las alternativas de solución propuestas. Primero se seleccionaron las variables que evaluarán a las alternativas. Posteriormente se compararon las alternativas conforme al resultado obtenido en la evaluación. Elección de variables para comparar. Las variables seleccionadas fueron las siguientes. Grado de efectividad. Significa el nivel o probabilidad de que el problema desaparezca al aplicar la alternativa. Tiempo de consumación. Constituye el espacio de tiempo que tomará la alternativa para concluir su aplicación y hacer efecto en la realidad, desapareciendo el problema. Complejidad. Consiste en los elementos y la carga de trabajo que implica la aplicación de la alternativa de solución. Costo. Es el gasto monetario que representaría la aplicación de la solución. Guarda cierta relación con la complejidad. Variable de ponderación y comparación de alternativas. En este subapartado se valoraron y compararon las alternativas conforme a las variables seleccionadas. Dicha actividad se resume en las siguientes tablas. Exposición del resultado de elección. En este subapartado se muestra cuál es la alternativa de solución elegida para ser aplicada. Debido a que la alternativa A fue la mejor valorada por ser más rápida, fácil y económica y que posee un alto grado de probabilidad de eficacia, es la alternativa elegida. ¿Cómo influye este apartado en la solución? En este apartado se descubrió cuál de las dos alternativas de solución es más conveniente utilizar para solucionar el problema. Apartado 4. Proyecciones de la solución elegida. Para realizar este apartado se tomó en cuenta el procedimiento que establece la ley penal. Además se consideraron algunos casos que lamentablemente han ocurrido, en los que el juzgador hace caso omiso de los argumentos de la defensa y de la propia ley. Funciones útiles y funciones nocivas de la alternativa de solución. Este subapartado presenta las funciones útiles y las nocivas de la alternativa de solución, las cuales se enuncian a continuación. Funciones útiles. Libertad del detenido arbitrariamente y un poco de paz a la familia del mismo. Función nociva. Podría persistir la investigación y el ejercicio de la acción penal en contra del detenido arbitrariamente. Solución como factor entrópico en el caso. En este subapartado se explica la entropía que la aplicación de la solución puede generar. Es decir, si la acción penal continúa ejerciéndose en contra del detenido arbitrariamente, el Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en su contra, lo que revertirá todo el progreso logrado. Condiciones de equilibrio para la solución adoptada. Se mencionan las acciones que se realizarán para eliminar la posibilidad de que el factor entrópico se presente, con el objetivo de mantener el equilibrio logrado en el sistema por la aplicación de la alternativa de solución. La acción se resume en el desahogo de los medios de prueba en la audiencia de vinculación a proceso. Visión del sistema en tiempos de homeostasis. En este subapartado se describe el sistema en equilibrio, lo cual sería de la siguiente manera. El detenido arbitrariamente ha recuperado su libertad. El procedimiento en su contra ha cesado y los policías que cometieron el delito se encuentran en un procedimiento penal. ¿Qué tipo de aportes genera este apartado al sistema? Los aportes que genera son los siguientes. Nos permite prever si la alternativa de solución se convierte en un factor entrópico. Conociendo lo anterior, nos permite anticiparnos a ello para tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar el equilibrio del sistema. Nos permite ver cómo sería el sistema una vez solucionado el problema después del largo proceso transcurrido. Conclusiones. Las detenciones arbitrarias son una práctica ilegal que afecta más de lo que la sociedad puede percibir. Daña severamente la vida de las personas. Por ello, se ha puntualizado la importancia de la protección de los derechos humanos y existen legislaciones para tales efectos, aunque a veces las leyes no se apliquen en el procedimiento penal como